Muy buenos días y muy contento de ver tantas personas interesadas en fortalecer su fe y su formación cristiana para compartirla después con el resto. También un saludo para las personas que nos siguen desde los diferentes municipios. Vamos a trabajar el tema al encuentro de la palabra. Ese va a ser nuestro tema. Quisiera entretenerme un minuto, como el minuto de Dios, en explicar los conceptos. ¿Qué significa encontrarse y qué significa la palabra? Porque son palabras que utilizamos frecuentemente, pero la experiencia de vida nuestra ha hecho que estén desgastadas y casi no tienen ningún significado real. Por eso decimos, voy a encontrarme con no sé quién y no pasa nada, sino que es una relación que explicaremos ahora. Muchas veces no es un encuentro de dos personas, sino de dos necesitados que comparten la necesidad, se satisfacen y se van. Entonces, decimos que el tema primero que vamos a trabajar es acercamiento a los conceptos encuentro y palabra. ¿Qué entendemos nosotros por encuentro? ¿Qué es? Es una experiencia en la cual nosotros estamos necesitando de los otros. Una de las dificultades mayores que tenemos nosotros es que somos autosuficientes y no necesitamos a los demás para nada. Solo los necesitamos para que cubran algunas necesidades que nosotros... ¡Ay, ya que la veo, hermana! ¿Por qué no me hace este favor? Y usted dice... Ni sabe quién soy yo, ni yo sé quién es ella, ni cómo está, ni cómo se siente. Por eso a veces hacemos esa pregunta que es tan cuestionadora. ¿Qué necesitaba la persona con la última persona con la que usted se encontró? Y a veces usted se han dado cuenta que nosotros verbalizamos la necesidad. Necesito que me colabore en esto, pero a lo mejor está necesitando que la valore, la quiera, la refuerce, la reconozca, etc. Bien, entonces necesitamos estar en búsqueda, saber que necesitamos de los demás. Qué rico poder encontrarnos con alguien y decir, ¿cómo te encuentras? ¿Qué más? Ay, mejor al verte. Es que te necesitaba. Por eso se dice que las relaciones humanas son sentir que el otro tiene lo que a mí me falta para ser yo mismo. Por eso no puedo pasar de largo al lado del hermano. El pecado más grave que cometemos es cuando pasamos de largo al lado de un hermano. Entonces, si tenemos dificultades de encontrarnos entre nosotros que decimos compartir la fe, ¿qué va a pasar cuando nos encontremos con la palabra de Dios? Este es el lío. Si estamos en búsqueda, si la necesitamos para que nos ilumine de sentido a nuestra vida, o simplemente es un adorno que tenemos en nuestra casa. Entonces el encuentro va a mostrar que nosotros estamos en búsqueda porque hay dentro de nosotros una insatisfacción. O sea, hay unas limitantes que sentimos que alguien nos la puede complementar. Ese alguien va a ser nuestro hermano como primer sacramento de la palabra. Recuerden, el que no valora al hermano con el que está al lado es mentiroso si dice que valora a Dios que está tan lejos. ¿Sí estamos? Entonces, esto para nosotros es bien importante. Entonces,
yo quisiera que a la persona que tienes al lado le dijeras con un amor inmenso, pero sin hablar, le coges de la mano, la miras y le dices, tú eres muy importante para mí. Por favor. Bien, el día que hagamos esto en nuestras parroquias, cambiamos el mundo. Yo no sé quién nos enseñó, pero que lo aprendimos, que no hay quien nos lo quite. Que cuando vamos al lugar de la reunión hay que estar en silencio y desconocer al que tenemos al lado. A veces hoy hay gente que le da como pereza dar la paz. Tiene una serie de connotaciones. Acuérdense que hasta ayer no nos permitían que un hombre tocara a una mujer, ¿cierto? Eso era, y las mujeres se acercaban así como, ¿qué tal? Que me contamine. Entonces, nosotros participamos en una celebración sin advertir quién está a nuestra derecha ni a nuestra izquierda, ni a qué ha venido y por qué ha venido. Sí, entonces, que nuestros encuentros, lo primero de todo, sean encuentros humanos, por favor. O sea, de personas que se encuentran. Porque en la medida en que cultivemos ese encuentro y sintamos el gozo de ver al hermano que va a compartir la fe con nosotros, nos miremos a los ojos, nos tiremos la mano o la caja de dientes o cualquier otra, digamos, qué alegría verte, qué hubo, qué más. Pero repito, no sé quién nos enseñó tan feo que si usted saluda en la iglesia está faltando al respeto no sé a quién. Sí estamos. Sí, tenemos que estar calladitos, juiciosos, y hay gente que se pone de rodillas, se concentra, está en el lugar equivocado. Porque cuando vamos a las celebraciones, una de las cosas más importantes es el encuentro con los demás. El placer de encontrarse con los otros. El gozo y la alegría de sentir al otro al lado, que tiene lo que a mí me falta para ser yo mismo. Por eso cada encuentro con las personas nos tiene que hacer como hombres y mujeres de mejores aspiraciones, de metas más altas, y esto nos va a preparar psicológicamente a encontrarnos con la palabra de Dios. Si yo no tengo necesidad de nada, ¿usted cómo le va? Bien, no todo, no estoy asustado, estoy tan bien que ¿para qué? Entonces usted es autosuficiente, no necesita a los demás, ni al vecino, ni a nadie, no necesita tampoco la palabra de Dios. Entonces no se va a encontrar con nadie. El que no necesita de nadie no se encuentra con nadie, es un cusumbo solo. Entonces lo primero que decimos es esto, es que necesitamos buscar para encontrar y evitar los desencuentros. O sea, cuántas situaciones de nuestra vida son desencuentros, o sea, no es haber descubierto, sino como hacen en Sábados Felices cuando se encuentran esas dos chismosas, ¿se han visto? Y dice, ay, te ves tan bonita, ay, y luego por detrás dice, tan gorda como está y tan fea. ¿Se han visto? A veces nosotros tenemos esa misma experiencia. Bien. Del encuentro tenemos que dar un pasito más, y del encuentro tenemos que pasar a acoger a las personas. Este es un trabajo que yo creo que tenemos que hacer todos. Nosotros a veces tenemos demasiadas barreras, ¿cierto? Y cuando la gente se nos acerca como que nos da miedo y estamos como guardando la distancia. Uy, este tan atrevido, está tan atrevida. ¿Por qué me toco? ¿Por qué si yo tampoco, igualada? Sí, estamos. Entonces nosotros tenemos que hacer ese recorrido.
Para eso tenemos que cultivar nuestra inteligencia emocional. O sea, pensar con todo el cerebro, desarrollar todo el cerebro, especialmente el lado derecho, ¿cierto? Que es el del afecto. Recuerden que el lado derecho de nuestro cerebro mueve todo el lado izquierdo, entre ellos el corazón. Ustedes recuerden que a un bebé, cuando saluda, ya empieza a los 2 o 3 años y empieza a distinguir, y dice, a ver, salude, y siempre saludan con la izquierda. Pero a nosotros el afecto lo tenemos castrado, ¿cierto? Entonces le damos en la mano al niño y le decimos, está prohibido querer, salude con la derecha, que es la racional. Qué gusto verla, ya estamos distanciándonos de la gente. ¿Sí está? No, hay que acogerlas, qué gusto. O sea, y esto no son palabras, son gestos. O sea, necesitamos, yo no sé si hacernos baños, no sé con qué última crema, pero para que nuestro rostro sea siempre expresión de acogida. Que no nos tengan que mirar a la cara a ver cómo amanecimos, porque hay veces que parece que tomáramos limón para matar las, ¿cómo se llama? O que tomáramos alacrán molido por una mala cara que hace que los demás se distancien de nosotros. Recuerden que una característica de todo hombre y toda mujer que sea normal es esto, con más razón de aquellos que tenemos un compromiso de anuncio del Evangelio. Recuerden algo que nosotros insistimos tanto en la formación, de que la presencia física de cada uno de nosotros es el primer acto evangelizador. O sea, el Evangelio y la palabra que van a ver y escuchar mucha gente es que la vieron a usted. Estuvieron en una reunión, la vieron caminar por la calle, y la vieron que tiene un no sé qué, y ese no sé qué es la experiencia de Dios en nosotros. Recuerden que Dios es madre. Y todos los cristianos, hombres y mujeres, un rasgo de esa construcción personal, de esa antropología cristiana, de ese ser nosotros, tener los sentimientos de Cristo, es la acogida. O sea, Dios, la figura que aparece en el Evangelio es tan bonita que Dios, por eso es madre. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Él cuando volvió traía todo el lado derecho, todo el lado izquierdo funcionando, ¿cierto? Y traía la lista de todos los pecados. Volveré y le diré tal cosa que hice, que me perdone. Y el padre, que es una madre, no tiene memoria y no se acordaba lo que había hecho. ¿Y qué hizo cuando lo ve? El mejor vestido, la fiesta, lo abraza, no ha pasado nada. Nosotros a veces somos demasiado rencorosos. Guardamos, se nos olvida que una madre no tiene memoria. Acuérdense cuando eran madres de bebés, ¿recuerdan? Que decía, es la 4ª vez que va, y estaban en las 70. Pero una madre que supiera contar no sería madre, sería otra cosa. Es exactamente igual que pasa con las jardineras. Yo siempre trabajé mucho cuando mis hijos estaban en el jardín con las profesoras del jardín. Yo les decía, una de las cosas que deben tener ustedes es que no tienen memoria. Y cada día que llegan los niños es la primera vez que llegan. Pero ¿qué tal acordarse? No, es que aquel es el que muerde, no se va rotado. Él mordió ayer y hoy muerde la otra, la que parecía una mosquita muerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted los debe acoger de tal manera que se sientan protegidos, acompañados, iluminados. Bien, entonces nosotros decimos que al desarrollar esa inteligencia emocional, yo siempre les pido, lleven manos de repuesto y tírenlas a todo el que se encuentre. No les dé pereza, tírenle el cuello. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Si al cuello le añaden las cejas, eso vale millones. Entonces, sí. ¿Qué más?
Pero no, la gente no aprendemos cuando está tan evidente. No es que se me ocurra a mí. Recuerden la parábola del buen samaritano. Ay, no, es que tenemos reunión de pequeña comunidad. No, me voy corriendo porque tenemos preparación para la semana bíblica. No, me voy corriendo. O sea, vamos tan deprisa a hacer cosas religiosas que pasamos de largo al lado del hermano. Es cierto que a veces no podemos entretenernos, pero tenemos entre nosotros una expresión cultural tan bonita, porque recuerden que nosotros somos Reserva Mundial de Ternura, y es cuando nos encontramos en la calle y decimos, tomemos un tinto. Es sentarnos a lo que sea, a lo mejor a nada, pero qué gusto verla. Cuando se habla mucho, no. Siempre, acuérdense, la parte de inteligencia emocional, el desarrollo del lado derecho del cerebro, siempre son gestos. Uno ve a una persona y la quiere tanto que la coge, la abraza. No hay palabras que expresen los sentimientos que estamos teniendo. Bien, por eso no hay que recibir a las personas. Lo que tenemos que hacer es acogerlas. O sea, acogerlas. Qué gusto, esta experiencia la tenemos nosotros cada día. Llega una visita a la casa y hemos preparado todo, hasta hemos escondido el pocillo roto para que no... ¿Cierto? Y llega, nos sentamos en la sala, si la recibimos ni nos sentamos con ella, si nos salimos pitados a darle todo lo que tenemos a ver si se va. Pero si es acogida nos sentamos en la sala y estamos allá y hasta se nos olvida. Ay, si no te he ofrecido tinto o el caldo a la panela o lo que sea. Entonces llega la persona y dice, ay no, subamos en la cocina, lo tomamos. Y ella misma abre y justo encuentra el pocillo desorejado. Dice, ay, que yo todo preparado con bandeja de no sé qué. Pero resulta que la persona no va a ver cosas, va a estar con usted. Y donde yo siento el calor de hogar, esa acogida, entonces me siento y no miro otras cosas. Ni me importa si va bien vestida, más elegante, menos, sino es la persona con la cual estoy yo compartiendo una actividad, etc. Muy bien. Entonces vamos a acoger para expresar que nosotros estamos dispuestos a esto. La palabra se nos va a brindar, está ahí, está en el hermano. Si usted tiene necesidad de encontrarse con ella, la va a encontrar. Si solo tiene necesidad de recibirla, porque ahora toca, hay que saberse el salmo no sé cuál, es que hay que estar a la moda, ahora hay que saberse no sé qué, ¿cierto? Entonces usted está recibiendo la palabra. Pero si usted acoge la palabra, va a ser un hombre y una mujer transformada. De esto se trata. Muy bien, seguimos adelante. Esta de la acogida hay que pasar al diálogo, a la interacción. Dialogar es interactuar, ¿cierto? Es una expresión de la máxima profundidad humana, porque igual como la base está el que yo la necesito o lo necesito a usted, esto genera que tengamos una actitud dialogal, es decir, estamos siempre dispuestos a encontrarnos con las personas, no somos lunáticos, que hay días que hablamos hasta por los codos y a todo el mundo le tiramos lo que sea, y otros días no saludamos a nadie. O sea, que esto nos pase es normal. Lo que no es normal es que no lo controlemos. ¿Sí está? Entonces necesitamos ser ecuánimes. O sea, unas personas que tienen esa actitud, disposición para el diálogo y a la vez tienen la actitud de escucha. Recuerden, yo necesito de usted, porque usted es importante para mí. Por tanto, yo quiero escucharla. Y escucharla no es solo ver qué me dice,
sino ver qué siente, cómo está, cómo actúa. Eso es lo enriquecedor. Yo no sé si nuestras actividades parroquiales, por ejemplo, tienen como ese matiz de responsabilidad, porque en cada una de nuestras parroquias hay muchas personas comprometidas en actividades diferentes, no solo desde las pequeñas comunidades, sino desde las diversas actividades o apostolados, ¿cierto? Entonces, yo no sé si impactamos al resto de la comunidad que está en cristiandad. Desde hace 50 años se viene hablando de la nueva evangelización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habíamos caído, la Iglesia había caído en una especie de dormidera donde éramos católicos por el hecho de ser bautizados, pero no había ni preparación ni exigencia, no había, es decir, no. Después hemos ido tomando conciencia y nos hemos ido dando cuenta de que ser cristiano, ser católico, es un privilegio que lleva un reto y una responsabilidad. O sea, esto nos hace, como nos va a recordar Aparecida, que somos discípulos y misioneros de Jesús. Y esto no es cualquier cosa. Esto significa el compromiso de anunciar en forma constante ese Jesús que decimos seguir, al que nos hemos adherido por la fe, el que nos fortalece. La actitud de escucha nos va a llevar entonces a que miremos al otro y se nos abra la boca. ¿Sí han visto la experiencia esa? Cuando nos encontramos con alguien que queremos, lo primero es abrimos los ojos, ¿cierto? Cuando nos encontramos con alguien y nos desinhibimos del todo y enseguida queremos abrazar y decir, mientras que cuando nos encontramos con alguien con el cual tenemos que cumplir, solo mostramos los dientes delanteros. ¿Sí han visto? Y no nos desinhibimos, sino que desde lejos, con la mano pegada así, decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tu marido está bien? Yo siempre les digo que hagan la prueba en un supermercado. Cuando se encuentran dos personas que se creen de mejor familia, o sea, se agarran al carro, se protegen, porque qué tal de acercarse, no necesitan a la otra para nada, pero sí no le tiran la mano, sino hacen así. Pero vean a dos personas como nosotros que nos encontramos y dejamos todo, se nos olvida y vamos, ¡ay, qué alegría verte! ¿Cómo estás? Entonces, es bien importante mantener estas actitudes de escucha, porque cuando yo coja en mis manos la palabra de Dios, voy a sentir, que es lo más profundo, que necesito su orientación, que necesito el mensaje, que es muy importante para mí, que no es cualquier cosa. El tiempo no nos da, pero hay un tema que a mí me gusta trabajar bastante porque nos ayuda como a desaprender, ¿cierto? A nosotros la formación cristiana que se nos dio, especialmente a los que peinamos canas o las disimulan, pues no intervenía para nada la palabra de Dios. A los que hemos acumulado más juventud, pues hasta estaba prohibido. ¿Qué tal leer la Biblia? Era un pecado. Entonces me acuerdo cuando salieron las primeras traducciones y cuando empezamos con el misal en castellano, ¿no? Eso era un lío, porque ¿qué tal leer la Biblia? Entonces todavía hay rescoldos de ese mandato que nos imprimieron. Entonces para nosotros la Biblia no es tan importante. A nosotros nos enseñaron que había tres únicas cosas importantes en la Iglesia. A ver si a ustedes les enseñaron lo mismo. Que era el Santísimo expuesto. Por él había que dar la vida. Segundo, la Virgen María, blanca. Y tercero, el Papa
y su obispo, padre obispo, párrocos. Entonces veíamos al párroco y era lo más... Pero nunca nos enseñaron, con lo de la Eucaristía, nunca nos enseñaron a participar en la Eucaristía. Nos enseñaron, ¿se acuerdan? Cuando íbamos a rezar el rosario y las novenas durante la Eucaristía, porque no entendíamos nada. Entonces nunca nos enseñaron, a pesar de que el Vaticano cambió todo esto, todavía hay mucha gente que no va a celebrar, sino va a oír misa. Es más, ahora como se permite los sábados, dice, ya quedamos tranquilos. Como si se quitaran, es decir, no celebran nada, no se encuentran con el otro, porque no nos enseñaron a necesitar el otro. Y resulta que esto ha dado un vuelco total. Ahora como que los sacramentos han cambiado, ¿cierto? Porque el primer sacramento, ¿cuál es? Que Dios está en medio de dos o tres que se reúnen en su nombre. ¿Sí lo han visto? Miren a ver porque está por ahí. Dios está aquí. Hay que educarse a sentir al otro y con los otros al compartir la vida y al compartir la misma fe. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque quieren adquirir unos elementos formativos, ¿no es así? Que les sirva para iluminar o acompañar a otros. Entonces, ¿estamos en el nombre del Señor Jesús? ¿Sí o sí? Entonces, su palabra es de verdad. Pero ustedes, si nos enseñaron, si se acuerdan que nos enseñaron que tenemos varios señores y hay unos que valen más que otros, hasta en las advocaciones. Vale más el de Buga que el de... Sí. Y resulta que un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. El mismo Jesús que está entre nosotros, está en su palabra, está en la Eucaristía y está en el que preside la Eucaristía. Por favor, hay que desaprender mucho. El día que hagamos la mitad de las cosas que hacemos frente al Santísimo expuesto, lo hagamos ante el hermano, lo hagamos ante la palabra de Dios, lo hagamos en el que anima y preside nuestra celebración, cambiamos el mundo. Porque nosotros todavía somos demasiado ritualistas, ¿cierto? O sea, estamos por el rito, o sea, por las cosas externas y hacerlas perfectas y no equivocarse. Bien, entonces avanzamos otro puntico. Y decimos que la palabra nos llegó a nosotros desvalorizada. O sea, hoy la palabra no vale. Si la palabra humana no vale, la palabra de Dios tampoco. Sí estamos, o sea, es la conclusión lógica que nosotros hacemos. Por eso ustedes sorpréndanse y verán. Una de las cosas que nos suceden como más extraña es que participamos en la Eucaristía o en una celebración con todo el interés, con todo el gusto y el agrado. ¿Qué nos quedan de las palabras proclamadas? No nos acordamos. ¿Cuál fue la primera lectura del domingo pasado? Yo no me acuerdo. ¿Cuál fue la...? Eso sí, yo me acuerdo porque todos los días voy y me pongo de rodillas en la capilla que han montado del Santísimo expuesto, sí o sí. Pero ¿qué textos se proclamaron? Ni me acuerdo, ni los necesito. O sea, eso no es... Y ahora nos tienen bombardeados. Ahora no se puede decir, no es que no sabemos cómo... Está el mensajero que trae los textos. Hay folletos, ¿cierto?, que vienen, o sea, minutos o momentos o de todo. O sea, hoy tenemos todas las posibilidades, hasta vía telefónica, ¿cierto?, para enterarnos cuáles son los textos, pero no los necesitamos. ¿Se acuerdan lo que les decía yo antes? Lo que no se necesita no se busca. Y si no lo buscamos, pues ahí está.
palabra eterna, pero sin estrenar. ¿Sí está claro? O sea, con un lacito, pero nunca ha sido para nosotros un elemento, un medio por el cual he descubierto lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de todos nosotros. Bien, esa desvalorización nos lleva a diferenciar esas tres palabras, ¿cierto? Hablar, que es articular correctamente, que es equivalente en la proclamación al leer, con sentido, o sea, que se nos entienda, para que no pase como nos pasa a los que hablamos en público. Ay, el profe habla tan bonito, pero no se le entiende nada. Pero habla muy lindo. O sea, están como gozando espiritualmente a base de la voz de uno, pero parece que les resbala, tienen perforación de oídos y les pasa del uno al otro y salió pitado. Bien, entonces, decir es ponerle intención a la palabra, ¿cierto? Decirle una indirecta, o sea, decir algo para afectar a una persona. Y comunicarse, que es lo que hace la palabra de Dios, es una comunicación, lo que hace es identificarse con nosotros. Donde la palabra, vuelvo a repetir, deja de ser verbo en sí y se convierte en gesto de acogida del otro. Entonces es muy importante para nosotros, sabiendo que hoy se está destacando especialmente el poder de la palabra. La palabra produce lo que dice. Nosotros no lo sabemos. Lean ese primer capítulo de la creación del Génesis. Y dijo Dios y se hicieron tal, y todo está bien hecho. O sea, la palabra es eficaz si es tierra que la acoge. Acuérdense lo de la semilla, ¿cierto? Se esparce la palabra y depende de la tierra, pero ella de por sí siempre es eficaz. Por eso hay que tener cuidado, es que usted, a veces vamos marcando a las personas, las vamos determinando porque necesitamos comprar, yo creo que lo venden las hermanas, de un filtro para la boca, para que antes de hablar pensemos, o sea, filtremos un poco, porque sin darnos cuenta podemos generar una herida donde, recuerden que se lo saben ustedes, las heridas de intelectuales o racionales pues son facilísimas de sanar. Que usted me dijo a mí que es un ignorante, que usted me dijo a mí que es tal cosa, pues yo digo, bueno, es problema de él, y con un dedito de frente se supera. Pero cuando le hieren a uno el sentimiento, dicen los neurolingüistas que quitar ese surco que deja la emoción herida cuesta muchísimo. Por eso hay misas de sanación. El perdón es muy fácil, basta tener sentido común. Pero el olvido hay que tener alma de torero. Hay que lavarse y relavarse con agua bendita a presión. Porque eso queda y no lo... Y por eso vemos a personas con un compromiso cristiano verdadero y con actividades que lo muestran y le dicen a usted frente a una situación, yo perdono, pero cada vez que me acuerdo de lo que me hizo de tal cosa, ¿cómo será esto que nosotros se lo aplicamos a Dios? Porque a Dios lo humanamos. Oiga, no levanten la mano porque sé que lo han hecho todos. ¿Cuántas veces se han confesado de lo mismo? Porque usted cree que fue gordo. Y dice, por si acaso. Como si Dios no olvidara. ¿Sí está? Entonces, nosotros creemos que como nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero no en eso. Repito, la única semejanza que tiene Dios con nosotros es que cogió lo mejor que hay entre los humanos, que es ser madre, que es la maravilla más grande, ¿cierto?
Uno, el ser madre, engendrar a otros en Cristo, haberles ayudado, encontrarse con alguien que le dice a uno, ay, usted me colaboró tanto, usted me dio no sé qué, y uno dice, pues ni los dolores de parto sentí, pero ahí está, porque es el Espíritu el que está actuando en medio de nosotros. Bueno, seguimos. Ya viene un tema que hoy está como de moda, con un autor alemán, se llama Habermas, que llama el acto de habla y la acción comunicativa. Él dice que si en el mundo los seres humanos volviéramos a recuperar el valor de la palabra, no se podría construir una sociedad civil éticamente viable y con todas las características y con todas las ventajas del respeto, la responsabilidad, todo lo que vemos que nos pasa ahora. Una experiencia que todavía tenemos todos reciente. ¿Se acuerdan cuando la palabra valía? ¿Recuerdan? Cuando éramos jóvenes, no hace tanto. Valía una palabra, hoy la palabra ni la escrita siquiera. Y yo le digo, pero no le sostengo. O sea, la palabra realmente está desvalorizada total. Entonces, recobrar el acto de habla, que cuando yo me comunico con alguien, lo hago en forma libre, consciente y responsable. Esto nos hace tener personas en búsqueda de su realización total. Recuerden que no seremos buenos creyentes si no somos buenos humanos. ¿Sí estamos? O sea, lo primero que necesitamos es ser normales, sociales y creativos. O sea, unas personas capaces de convivir con cualquier persona en cualquier situación. Ser normales, sociales y creativos. Bien. Entonces, eso va a generar la acción comunicativa. Esto es lo más importante. Si yo voy y cojo la palabra de Dios en forma consciente, la puedo tenerla para leer. Yo voy en la tercera lectura como libro de la Biblia, porque es un libro cultural buenísimo. ¿Sí estamos? Y leerla toda le ilumina a uno, le da elementos culturales muy importantes. Si a eso, como vamos a ver enseguida, le ponemos fe, pues ahí va a ser un enriquecimiento también permanente. Y la acción comunicativa, decimos, entonces hace que interactuemos, que escuchemos al otro, que lo valoremos. Hay una exigencia pastoral que está ahí y casi nadie la quiere recoger. A ver si formamos comunidades donantes de escucha, porque nadie nos escuchamos. Tenemos mucho que contar, pero no tenemos a quién contar, ni en la casa siquiera. Los niños llegan del colegio y quieren contar lo que les ha pasado. No vengas aquí, déjate, ya, almuerza enseguida y vámonos. O sea, porque estamos para hacer cosas. ¿Qué tal una mujer que le costó quedar embarazada, queda embarazada y quisiera contratar la Sonora Matancera, ¿cierto? Y de invitar a todo Manizales del acontecimiento. Y llega a su trabajo, a su colegio, a donde esté, y con la buena nueva. ¿Usted qué le pasa? Que viene radiante. ¡Ay, me confirmaron que estoy embarazada! Y las otras le dicen, eso al cuarto ya se te olvidó. O sea, nadie le aplaude, nadie quiere escuchar el concierto. Por eso uno de los problemas más serios que tenemos hoy nosotros es la incomunicación. O sea, somos personas incomunicadas y solas. O sea, la soledad es uno de los problemas que hay que trabajar pastoralmente también. Y ahora cada vez se va a acentuar más. ¿Han visto los BlackBerry y todo eso? Usted está hablando con alguien, está dedeando, es decir, estamos
sin capacidad de escuchar al otro porque no lo necesitamos. O sea, mientras no haya una conversión a la humildad, una vuelta a esas fuentes valorales que construyen las personas, es muy difícil que la palabra tenga eco y fuerza para nosotros. Segundo, la palabra de Dios. La palabra de Dios como palabra recopilada en un libro, pues tiene una historia. Por eso se estudia, ¿cierto? Cómo se conforma la Biblia, cómo se recopilan los textos, cómo llega hasta nosotros y cómo es el reconocimiento que tenemos de esta palabra. A nosotros nos interesa recalcar que en esa palabra Dios nos habló, nos habla y nos seguirá hablando. Recuerden que nosotros somos una religión de un Dios histórico. Por eso repetimos a cada rato. El Dios de nuestros padres, recuerdan. Toda la Biblia es un memorial de cómo se ha mostrado el Señor a través de la historia de la salvación. Por eso la Biblia la llamamos no solo libro sagrado, sino historia de la salvación. ¿Sí está? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, para no entretenernos ni asustarnos de otras cosas. Lo que nos interesa es qué nos quiere decir el Señor a través de este libro, que unas veces lo hace con hechos históricos, otras veces imaginarios, otras veces los hace con fábulas o cualquier otra cosa. Bien, para que la palabra tampoco nos caiga a nosotros como una palabra fija y sostenida, y mantener pues los errores que mantuvimos hasta hace poco, ¿cierto? Que la tierra era plana, que tal, bueno. Entonces, entre paréntesis, todavía hay mucha gente que se cree que la Biblia es plana, si estuviera que el mundo es plano. Si estuviera la Inquisición, a más de uno llevarían por peligroso a la hoguera. Por ejemplo, cuando nos ven, yo no sé quién les enseñó, pero es tan feo para que no lo hagan ya, que hay que rezar el Padre Nuestro con las manos así mirando al cielo. ¿A qué cielo? Cuando en una cosmología que se llamaba de tierra plana, un arco, ¿cierto? Recuerden que en la cosmología que se vivía era que al llegar allá era el finisterre, el final de la tierra, y se caía en el abismo. Entonces, lógico, estaban las estrellas, los roticos en el cielo, y encima estaba Dios sentado en su trono, sí. Entonces, Padre Nuestro, pero ahora ya hemos visto la bola de la tierra en el universo, ¿cierto? ¿Qué es arriba y qué es abajo? Ese concepto no existe, ¿sí? Por tanto, nos cogemos de la mano para rezar, que eso sí existe, que es el hermano a quien vemos. ¿Sí estamos? O sea, hay gente que se pone a rezar el Padre Nuestro, que es la oración esencial de la fraternidad, y en lugar de coger al hermano para recordarnos que Dios es nuestro Padre, entonces, Padre mío que estás en el cielo, ¿no han visto? O sea, y hasta se concentran olvidándose de lo que tienen al lado. El que se olvida del hermano que tiene al lado es mentiroso si dice que reza al Dios que no ve. ¿Sí está claro eso? Padre, pero, profesor, es que, por ejemplo, la gente está indicando el sacerdote. No. Siempre las manos así. Y la gente hace así. Y un día le pregunté a un señor que para él, ¿qué significa el abrir las manos cuando está rezando el Padre Nuestro? Y me dijo, es que como estamos pidiendo el pan de cada día, entonces, que es como pidiendo que llegue todo de Él hacia nosotros. No, explicaciones nos han dado de todas. El problema es que sea válida. No es eso. Nada más. O sea, pónganle lógica a las cosas. A nosotros, por falta de formación, nos dieron explicaciones, pues ustedes las ven en la celebración, en todo, ¿cierto?
de gestos y de cosas que nos han dicho, no, es que el hábito que se pone el padre representa, ahora ya la televisión nos dice que representa el hábito, es la túnica que llevan todos los orientales, no representa nada. Sí estamos, y así otras cosas. Bueno, entonces, esta palabra de Dios, desde el Vaticano II, sobre todo con la Dei Verbum, se insiste mucho en ese reencuentro con la palabra de Dios y tiene como dos líneas de fuerza. Una que es volver a las fuentes, o sea, al origen de nuestra fe cristiana y estar como retomando esa agua fresca sin contaminación. Y dos, ayudándonos a acercarnos a los hermanos separados. Recuerden que para ellos solo existe la palabra, lo que diga la palabra, y están en un proceso parecido al de los fariseos. Se saben la palabra de memoria, les falta que lleven textos de la Biblia en la frente o colgando, pero se saben. Nosotros no vamos a caer en ese exceso, pero sí vamos a tener bien ojeada nuestra Biblia personal. O sea, que se note que es un libro sagrado, que es un libro personal, no es un adorno, no es para ponerlo en el... Es que en muchas casas tiene que ser puesto ahí, pero que esté, para que valga, tiene que ser el Salmo 23. No, el 23 no, ¿cómo se le ocurre? El 31, no, ¿cómo se le ocurre? Es el 91 es el que vale, los otros no sirven. Bien, entonces, esto, pues desgraciadamente a lo mejor tiene la herradura o la sábila colgada también, tiene el mismo fundamento. Bien, Dios nos habló y nos sigue hablando, pues esto yo creo que lo sabemos, ¿cierto? Nos habló desde el principio y nos sigue hablando. Nosotros tenemos la seguridad de que esto es así por el componente que tiene la palabra para nosotros, que la palabra es tradición y es jerarquía, ¿cierto? Entonces, a través de la tradición hemos recibido, como dice San Pablo ya, yo he recibido por tradición que Jesús el día que iba a ser inmolado tomó pan y habla de la institución de la Eucaristía. Y esa palabra nos llega a través de nuestros sacerdotes, o sea, de los padres obispos, el Papa, los padres obispos y los sacerdotes, o quienes participan en el ministerio de proclamación de la palabra como evangelizadores, que es tarea de todos. Bien. Todavía hay gente que va a la Eucaristía y si hay ayudantes para repartirla, no van si no es a la fila del Padre, porque qué tal la de la hermana o la de don fulano, o sea, no vale, o sea, vale la... Bien, la palabra de Dios es creadora, decíamos antes, y está presente. El que me oye, ese es el que me va a seguir y el que va a conocer la voluntad del Padre. Desde el principio, la palabra ha sido como la expresión de relación entre Dios y ese pueblo salvado, el pueblo de Dios. Siempre lo ha hecho a través de unos pactos, de unas alianzas y de unas seguridades. Entonces la palabra recorre toda la historia de la salvación y llega hasta nosotros. Y es creadora no solo de las cosas que existen, sino es creadora de cada uno de nosotros. Por eso, por la palabra del Señor, fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. El día que esto lo vivamos, se nos quitarán los complejos que tenemos, ¿cierto que sí?
porque hay mucha gente que parece que con nosotros Dios se equivocó. Y Dios no hace nunca las cosas mal, Dios hace todo bien. Lo que se requiere es que cada uno de nosotros asumamos y queramos esta palabra. Bien. La Biblia entonces es una historia de salvación, como diálogo entre Dios y su pueblo. Todo lo que decíamos antes del encuentro, Dios se hacía el encontradizo a cada rato, ¿no es así? A veces con ese pueblo díscolo se hacía como medio bravo, pero repito, como bravo, como una mamá brava, ¿no es así? No hay nada más hermoso que una mamá con una zapatilla haciendo corretear a esos muchachos, porque les va a nadar por donde se rompen las ollas. Pero Dios también a veces casi como que le daba tristeza el haber llamado a ese pueblo por la ingratitud, por el tener ídolos sustitutos, por todo lo que ese pueblo va mostrando. Pero desde el principio de la creación del hombre y la mujer se anuncia que vendrá la salvación. Y esa salvación, curiosamente, es una salvación verbal. O sea, es una salvación como había sido la creación por la palabra, es en Cristo que San Juan, ¿cómo nos lo presenta? Como el Verbo que se hace carne. Mire que San Juan es el que mejor entiende esto. Para él Jesús es palabra hecha amor, lo que venimos trabajando. Es una palabra acogedora. Por eso el escándalo de los judíos, porque a él lo veían con malos ojos, porque todos los despreciables eran los amigos de él. Eran los que se acercaban a él, eran los que buscaban la salvación y tenían la seguridad de que la iban a alcanzar. Entonces, se manifiesta como una palabra que es palabra amorosa. Y en una expresión de amor que no es solo los mensajes. Alguien podría decir maravillosa las bienaventuranzas, divino el Padre nuestro, excelente y supremo cualquier otro texto de los evangelios sobre todo. Pero lo más importante no son las palabras de Jesús, son los gestos de Jesús. Recuerden eso. Que el amor más grande es dar la vida por los otros. Y no solo por sus amigos, sino por todos, para que a todos llegue el cumplimiento del pacto de Dios, nos llegue la salvación. Entonces, Jesús tiene una coherencia entre su palabra y su vida, que este es otro componente que nos interesa recalcar. O sea, si nosotros vamos a ser personas proclamadores de la palabra, invitadores de otros, no podemos tener incoherencia. Ser una persona creída, creerse de mejor que la otra, es que nosotros, es que yo en este grupo familiar soy yo quien lo va a animar, y entonces yo aquí como quemando, o sea, unos discursos y unas actuaciones que, como decimos popularmente, lo que decimos con la boca lo borramos con los... No, sea acogedora, no aparezca, no se muestre, haga como Jesús. Si yo soy el principal, el maestro que me dicen ustedes, mire lo que estoy haciendo, laven los pies, tengan una actitud de valoración del otro. ¿Quién le lava los pies al otro? Aquel que su cariño, su amor llega al máximo extremo. Lavar los pies simbolizaba, como nos pasa a nosotros ahora, ¿cierto? Descansamos, cuando estamos cansados de caminar, meter los pies como en agua y sentimos como un alivio, ¿cierto? Como que la vida es menos pesada. Eso para ellos, que el baño pues no era frecuente, pero sí el lavarse los pies.
Entonces, esto implicaba pues que eran personas que tendrían toneladas de hongos y de cosas, pero de todas las maneras el amor es capaz de pasar sobre todo eso. Bien, entonces, toda la historia de la salvación, decimos, es un diálogo entre Dios y su pueblo, y Cristo es la palabra definitiva. Después de él ya no hay más. O sea, se culmina la revelación. Lo que hay es un desarrollo, ¿cierto? O sea, con el paso del tiempo, por eso nosotros hablamos de la tradición y hablamos del episcopado, porque esa palabra empieza a desarrollarse y aparecen otras verdades que se derivan de ahí como una lógica que son reconocidas por la misma Iglesia. Bien. Ahora nos vamos a dedicar a un acercamiento a la palabra de Dios en la Biblia. En este punto necesitamos actualizar algunos conceptos teológicos que antes ya señalábamos de alguna manera, que en nuestra vida cristiana estaban no perdidos, sino distraídos. Por eso es necesario que nosotros, al leer la Biblia, no salía el temita, es el de los conceptos, mira a ver cuál es, se nos pasó. Ya. Bueno, lo primero, el primer concepto que necesitamos reactualizar es que Dios se sigue haciendo presente a través de símbolos, ¿cierto? A nosotros nos quita el bautismo, nos quita el pecado original y los que tengamos a través de derramar el agua. También Dios se manifiesta a través de el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, todo el quehacer cristiano es simbólico. Esto a mucha gente le dio miedo y llegaban hasta hacer que eso iba contra la fe, ¿cierto? Porque como pensábamos solo en la Eucaristía, lo demás no existía. Entonces, ¿cómo así la Eucaristía no es un símbolo? Es realmente el cuerpo y la sangre de Jesús, pero a través del pan y el vino, sí o sí. Lo mismo que el bautismo, lo mismo la confirmación. Todos son símbolos, pero cargados de una fuerza que hace que sea verdad lo que estamos expresando. Pero nosotros seguimos viendo externamente ese símbolo. A mí que me tocó estar un tiempo en África, lo más difícil que era para los cristianos en África no era que creyeran que Jesús estaba en la Eucaristía. Eso es fácil de entender por el poder de Dios, ¿cierto? Y Él puede hacer lo que quiera. Lo que les era más difícil es que esa cosita blanca fuera pan. Porque ellos no conocen el trigo ni para nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era? Porque el pan lo conocen en todas partes, ¿cierto? Pero esa elaboración bien ingeniosa que hemos llegado a hacer del pan una cosita blanca, sí. Ese es más milagro que la misma institución de la Eucaristía. Bien, tenemos la asamblea que también hablamos antes, o sea, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allá, hay que creer esto. Y creer significa mirar al otro. ¿Cuándo dejaremos de estar aislados en nuestras celebraciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo saludaremos al hermano al que está al lado? ¿Cuándo tendremos acomodadores en nuestras iglesias para que la gente no se ponga atrás? Como dice el padre Carlos Mario, lástima que no es más grande el salón,
para que se hubieran puesto más atrás. Sí estamos. Y hay gente que le encanta estar allá, porque no viene a celebrar, viene a cumplir. Entonces cumple estando allá. Entonces animemos a la gente, recibámosla, acojámosla, que sienta que Dios está realmente entre nosotros. El fortalecer esa verdad de fe que Dios está en la asamblea que se reúne nos va a llevar a muchos cambios. Porque el respeto no será una actitud interior, sino que será una actitud relacional, o sea, de alteridad. Será de estar con el otro, de sentir al otro, de compartir. Entonces cantaremos bonito, mientras que seguimos individualmente, la una canta a su aire, la otra no sé qué, y no. ¿Por qué? Porque nos sentiremos que tenemos un solo corazón y una sola alma. O sea, estaremos en todo unidos y corresponsables de lo que estamos haciendo. La celebración, si tenemos tiempo ahora, nos dedicaremos un ratico a él, pero lo mismo es actualizar a través de símbolos hechos significativos, ¿cierto? Eso es celebrar. Si le preguntáramos a mucha gente que se encuentra en el salón o en el lugar de la reunión para la celebración, ¿a qué vino? Iba a decir a misa, porque es domingo y me toca, o sea, no. Pero ¿qué va a celebrar? Nada. O sea, ¿no? Es como si usted hiciera la celebración de un cumpleaños en su casa y tuviera 10 o 12 personas que estuvieron allá porque vieron la puerta abierta. Mucha gente hace lo mismo. Tengan cuidado, yo cuando emito estos juicios me gusta advertirlo porque si no la gente se puede confundir. El que haya personas que estén así en nuestro lugar de reunión no quiere decir que esas personas, pues qué sé yo, que ni se van a salvar, no. Mi Dios es madre y van a ir con zapatos y todo al cielo, tranquilas. Porque ellas no tienen la culpa, eso fue lo que les enseñaron. Y desaprender, pues cuesta mucho. Sí estamos. Entonces no se preocupen de esto, sino que es aprender. Y para aprender hay siempre oportunidad. ¿Sí? Es que nos dijeron, no importa, pero póngale lógica a esto. Para valorar la palabra y valorar la asamblea y la celebración, tendríamos que rescatar que los católicos, no tenemos iglesias. Tenemos lugares de reunión. El Vaticano insistió. Por una lógica elemental, durante tantos siglos, del siglo IV hasta hace 50 o 60 años, pues íbamos a la iglesia a nada, porque ni entendíamos. Entonces había una catequesis en cuadros y en pinturas. Entonces las iglesias se dedicaban al Señor, ¿cierto? Y hasta nos dijeron que era la casa del Señor, ¿sí recuerdan? Y yo no sé qué evangelio leen ustedes, pero Jesús se cansa de decir, yo voy a destruir el templo, porque ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Si yo les pidiera que desaprobaran hacer la señal de la cruz cuando pasan por los templos, porque no son templos, los templos son paganos, son lugares donde se reúne la comunidad. Por eso el Vaticano pide, dejen el Santísimo de reserva para llevar a los enfermos en una capilla al lado. Pero todavía seguimos gente, repito, que va a ir con zapatos y todo al cielo. Pero miren la incoherencia de no saber lo que hacemos, porque no nos lo han enseñado. Terminan de comulgar y van a dar gracias delante del Santísimo. Y se arrodillan allá, porque como que el que vale más es el prisionero del sagrario, el que se quedó por nosotros, no el que usted tiene todavía ahí físicamente. Sí estamos, cuando lo que deberíamos estar es cogidos de la mano todos, por eso cantamos. ¿Para qué? Para celebrar que el Señor
ha cumplido y nos sigue hablando, está presente, es comida, es sentido de vida. Y memorial también, nosotros somos una religión de memoria, siempre hacemos memoria de la historia de la salvación, ¿cierto? Y la celebración, por ejemplo, de la Eucaristía no es más que hacer memoria del famoso PMR, de la pasión, muerte y resurrección, PMR. Y los católicos solo tenemos un motivo de celebración, que es la pasión, muerte y resurrección. Por eso el Día de la Inmaculada no se celebra la Misa de la Virgen, porque eso no existe. Se celebra la pasión, la muerte y la resurrección con el recuerdo pedagógico, ¿cierto?, de que María es Virgen, la Madre de Jesús. El día de Navidad no se celebra la Misa del Niño, eso no existe. Es pasión, muerte y resurrección. Solo tenemos una celebración que pedagógicamente se hace cíclico, ¿cierto? Y se recuerda pues eventos de la historia de la salvación. Recuerden que de la vida de Cristo histórico no tenemos más que el 14 del mes de Nisan, ¿cierto?, que fue el de la pasión, muerte y resurrección. Lo demás se ha ido acoplando. Si tenía 33 años, sacamos calendario, y entonces si nació el 25 de diciembre, para que no haya una fiesta pagana, entonces 9 meses antes es el del anuncio, ¿sí?, y le van ubicando todo el proceso. Bien. Siempre somos hombres y mujeres de memoria. También lo hemos perdido. Nosotros celebramos muchos eventos en nuestra vida, como el nacimiento, ¿cierto?, que son significativos, aniversario de bodas, pero poco celebramos nuestro bautismo, ¿cierto que no? Estábamos allá, pero tampoco nos acordamos. Ni nadie se ha acordado, porque socialmente nos han recordado, es que tú naciste tal día, a tal hora, pero nadie nos ha recordado qué día nos bautizaron. A veces, eso que éramos ya más grandes, ni nos acordamos de la fecha de la primera comunión, de la confirmación, pocón. O sea, y son fechas muy importantes, sobre todo en la cultura cristiana, que es de memoria. ¿Nos faltan antes otras o qué? Ya hemos dicho todo. Bueno. Entonces ahora ya pasamos a ese concepto de la palabra, la Biblia, como un libro escrito que tiene que ser leído. Por favor, léanlo, aunque sea por cultura. Les va a enseñar muchísimo. Nosotros todos dependemos de esa cultura mesopotámica, ahí de donde estaba el pueblo de Dios. Todo eso pasó a Occidente y de Occidente llegó hasta nosotros. Entenderemos muchas cosas. Yo les decía a unas personas que se iban ahora de paseo para Europa, trate de hacer un esfuerzo y no deje de visitar Andalucía. Cuando visite Sevilla, Córdoba, Granada, usted va a ver a sus abuelos caminando, va a entender muchas de las cosas, porque es ir a las fuentes de sus antepasados. Yo recuerdo que cuando llevé yo a mi esposa, que es colombiana, para que lo conociera, no se quería venir de allá. Yo soy de Zaragoza, más al norte, no somos parecidos a la gente de por aquí, pero de Madrid para abajo, que es Andalucía, esos sí que son primos hermanos en la forma de hablar, de pensar, de ver el mundo. Toda la epistemología que manejamos nosotros para interpretar el mundo, ahí lo tienen en las fuentes. Escuchen cómo hablan, qué piensan,
y verán que tenemos una. Entonces hay que leer bien la Biblia y por favor leer bonito. Hay un sitio cuyo nombre no hace falta decir, donde hay una niña lee que parece que estuviera en Sábados Felices, porque corta las palabras, o sea, las empieza, lee 2 sílabas y uno se queda así esperando y después arranca con toda la palabra, como tiene dificultad. Entonces no lea. O sea, es que si es una celebración, la palabra exige respeto, no solo por palabra, sino exige respeto por la comunidad, o sea, los que estamos ahí. Y lo ideal es que cualquiera de nosotros fuéramos capaces de leer, pero para no hacer exclusividades en el quehacer y responsabilidad comunitaria. Sí estamos, o sea, no se trata de formar lectores, entonces que ellos solos lean, no. Cualquier persona que vocalice bien, que tenga una formación cristiana, puede proclamar la palabra. Eso sí, lógicamente la debe leer antes, preparar. ¿Por qué? Porque puede ser que nos suene el texto, pero hay palabras que tienen acentos diferentes, ¿cierto? Entonces viene lo de Samaria, y como estamos acostumbrados a escuchar Samaria, entonces no se dan cuenta que viene Antioquia, y hay otros, y es Antioquía, ¿cierto? Bien, esto nos da a nosotros unos elementos que tenemos que asumir con responsabilidad. Aprender a leer, pues es una tarea que se puede hacer, pero negarse a leer, pues también puede ser una negación de pereza, porque hay gente, lógico, que le da un poco de temor el leer en público, pero eso se quita con la práctica. Entonces se va, pero por favor vocalicemos bonito. Hoy tenemos la suerte de que en casi todas nuestras iglesias o lugares de reunión tenemos medios técnicos, ¿cierto?, para poder escucharse. Porque yo no sé cómo harían los padres, pero les voy a dejar una tarea que me parece importante. Vayan de visita a la iglesia La Inmaculada del Parque Caldas y se ponen allá en el comulgatorio y miren la distancia que hay del comulgatorio hasta donde estaba el altar antes, no el que hay ahora delante, sino hay una distancia bastante grande. Y después miren hacia la calle y verán lo grande que es ese lugar de reunión. Oiga, ¿cómo hacían para que los oyeran sin micrófonos? No, el púlpito era para los que sabían predicar, que eran pocos, y no se predicaba siempre. O sea, lo de predicar ahora es cuando, pero antes eran solo que subía un padre que tenía un vozarrón tremendo, que sabía unas frases de latín y decía, y que tenía una metodología de oratoria sagrada, y entonces allá echaba lo que nos tocó a nosotros en estos últimos años, antes de que viniera el mismo Vaticano, nos tocaron como una especie de arengas, ¿cierto? Los padres no sé por qué nos regañaban tanto. Y regañaban por los que no iban, ¿cierto? Y los que estaban allá, seguimos. Bueno, la Biblia exige ser comprendida, por eso hay que estudiarla. O sea, la Biblia tiene que ser estudiada para poder leerla bien. ¿Por qué? Porque tiene unos componentes que a veces no son fáciles de entender. Y eso ahora que tenemos una ventaja muy grande, y es que
todas nuestras Biblias que son decentes, que digo yo, tienen notas, ¿cierto? Notas abajo y traen en la parte de atrás unos especie de diccionarios conceptuales donde nos llevan a entender muchos de los conceptos. De todas las maneras, una de las cosas que tenemos que hacer, lógicamente, es estudiarla. Ustedes saben el trabajo que se está haciendo desde el SECAN en este campo para entregar pues una especie de mínimos que nos faciliten entender el Antiguo y el Nuevo Testamento y que para que sea de verdad un libro que nos va a enriquecer. Los géneros, ya hemos hablado, los géneros literarios, para que no nos asustemos, sobre todo lo que requiere para nosotros la Biblia es que hay que empezar a cultivar una actitud orante. Actitud orante significa que yo soy una persona que tomo en serio las cosas, que sé respetar espacios y que sé que la Biblia no es para leerla, aunque nos hayan puesto una tarea mientras vemos la telenovela de televisión. O sea, es un libro, pero que exige un manejo serio, respetuoso, o sea, con alma. O sea, es un libro vivo. Cuando una persona es muy importante para nosotros, cualquier obstáculo, calle, apague eso, no queremos perdernos una palabra. Todos queremos ser como los privilegiados, como Juan el Evangelista, de poner la cabeza en el corazón para sentir el latido de las palabras, o sea, las palabras por dentro, para apropiárnoslas y poder hablar no desde lo que hemos oído solo, sino desde lo que hemos experimentado. Con el padre Alirio nos hablaba él de cómo la fe, ¿cierto?, nos va a entrar a través de ¿qué? De la palabra y por el oído, es de boca a oreja. Así es. Pero esa palabra está escrita, y esa palabra está escrita para ser proclamada y celebrada, para ser transmitida, y esto requiere en cada uno de nosotros como esa actitud orante, seria y responsable. Hay un concepto en toda celebración que se llama solemnidad. O sea, el manejo de la Biblia tiene que ser un manejo solemne. O sea, no se puede tratar como... No, porque es el libro sagrado. A mí me parece como extraño a veces haber hermanos separados que manejan la Biblia, ellos que creen que solo es la Biblia, pero la manejan, tienen unos formatos que los pueden doblar, que los pueden... Y bueno, como es una Biblia de uso, pero tan de uso que casi da la sensación de trivialidad. Digo lo que uno percibe en esas intervenciones de ellos, en enlace y así. Seguimos, por favor. Bien. La palabra tiene una ventaja de que puede ser celebrada. O sea, podemos orar y celebrar la misma palabra. Desde el Vaticano II esto se hizo, o cogió mucha fuerza, especialmente para comunidades donde el sacerdote o un diácono no puede estar presente, para que tengan ese acercamiento a la Biblia, pero desde la celebración misma de la palabra. La Eucaristía, los sacramentos y la liturgia de las horas o el oficio divino son momentos fuertes para celebrar. Un comercial quisiera dejarles a ustedes, especialmente con el rosario.
El rosario es una oración que se llama cuasi litúrgica. Cuasi es como oración casi de la Iglesia, como puede ser el Padre Nuestro, el Ave María. Entonces, por favor, al rosario no le pongan arandelas cuando lo recen en común. Hay una tarea pastoral por hacer que es la de las funerarias, ¿cierto? Los velorios. Uno le toca ir a eso y escucha un tipo de rezos, pero unas barbaridades de falta de fe y de todo. Cuando usted rece sola, póngale las arandelas que quiera, pero recuerde que el rosario es el Padre Nuestro y el Ave María y los misterios. Entonces no se puede cambiar nada. No cambien el Padre Nuestro, no cambien el Ave María. Apréndanselo, reapréndanselo. Bien, vamos terminando entonces. Siga. Momentos fuertes, vigilias y novenas. Siga. Bueno, el deseo sería que formemos comunidades bíblicas, verdaderas semillas del mundo nuevo. De eso es de lo que se trata. O sea, que la palabra nosotros sea para nosotros creíble, porque aceptamos la palabra por el oído, pero hay una adhesión con alma, vida y sombrero que se llama fe. La fe es la que nos hace no creer por lo que nos han dicho, sino por lo que hemos experimentado. Por eso nuestra fe es una adhesión a Cristo, y por eso nuestro trabajo, para eso leemos la palabra, para conocer más la voluntad de Dios, para que no seamos nosotros quien vive, sino sea Cristo quien vive en nosotros. Muchas gracias por su atención.